Yo creo que podemos empezar, ¿no, Mayra? Por favor. ¿Sí? Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Estamos aquí en una más de las mesas de análisis que ha organizado el Observatorio Ciudadano de León para poner ahora sí que para poner en la mesa algunos temas que nos parece que son importantes en estos momentos en que están las campañas electorales, para que sean temas que los candidatos y las candidatas vayan teniendo en cuenta y que vayan alimentando sus propuestas de gobierno o sus propuestas legislativas. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la movilidad social, que como seguramente nuestros ponentes nos van a ir ampliando el tema, pues se refiere a los cambios que experimentan las personas en una sociedad en su posición dentro de la estructura socioeconómica. El tema de la movilidad social es importante, primero porque es un tema de justicia y es un tema que está muy vinculado a la cohesión social, y además es un tema que está entrelazado, digamos, con el tema de la pobreza, de la desigualdad económica, que es uno de los lastres, digamos, de nuestras sociedades. México es un país que desgraciadamente se distingue a nivel internacional por las grandes desigualdades. El Observatorio Ciudadano ha hecho un seguimiento a este tema de la movilidad social en León, y sabemos ya que 3 de cada 100 leoneses que nacen en los hogares más pobres, en el quintil de los hogares más pobres, solamente 3 de cada 100 logran alcanzar la posición de mayores ingresos. Y la movilidad social sabemos que es algo que no se va a dar por generación espontánea, es decir, no es algo que podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo y que va a empezar a suceder de otra manera, sino que es necesario impulsarla desde el gobierno y es necesario impulsarla desde las empresas. Hay que modificar entonces las políticas públicas y las prácticas empresariales para que vayamos mejorando en este aspecto que es tan importante para la sociedad, que es el de la movilidad social. Para eso tenemos entre nosotros, entonces, Mayra, si me pasas, a varios representantes. Por un lado, como en otras mesas, tenemos alumnos que prepararon alguna ponencia, y por otro lado tenemos la participación de académicos y del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos a tener, como aparece aquí en la filmina, a Omar Fernández, que es representante del Instituto Tecnológico de León, a José Misael Miranda Murayama, de Humani Mundial, a Mayra Guadalupe Flores Juárez, de la Salle del Bajío, y al doctor Leonardo Pérez Mayén, del Tecnológico de León y también maestro de la Ibero, y a la licenciada Claudia Fonseca, que es representante del Centro Estudio Espinosa Iglesias, que es el centro, la organización que a nivel nacional ha estado impulsando este concepto de la movilidad social y que tiene varios programas dedicados como al tema. Cada uno de nuestros ponentes tendrá 5 minutos para exponer, pensando que al final nos dé tiempo después para iniciar un diálogo y que podamos profundizar en los temas. Dicho lo cual, pasamos a la intervención de Omar Hernández, que es alumno representante del Instituto Tecnológico de León, es estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y ha sido becario en Guanajoven y ha participado en diferentes organizaciones. Me imagino que organizaciones estudiantiles, ya Omar nos podrá decir.
Omar, bienvenido. Tienes el uso de la voz. Tienes 5 minutos para exponer. Adelante. Omar, ¿tienes algún material gráfico o dejamos la imagen? No, así está bien. No, así está bien. Gracias. Les Perfecto. agradezco. Muchas gracias, profesor David. De hecho, sí, he estado, la mayor de parte de mi participación pública ha sido a través de representaciones estudiantiles. De hecho, no traigo este material por lo mismo de que el día de hoy estamos apoyando aquí en el tema de la jornada de vacunación para los maestros. Y fue toda una jornada de estar convocando a alumnos para poder venir a ayudar en este proceso que es como el fin de la pandemia para muchos, pero todavía falta. Y precisamente de lo que veníamos hablando, del tema de la movilidad social. Yo platicando con todos mis compañeros ahorita de brigada les comento, ¿cómo se mueven? ¿Cómo vienen tan temprano y luego en la tarde para poder ayudar en este tema de vacunación? Me dicen, a través de camión. Yo no puedo venirme en carro. Otros me dicen que en Uber, otros me dicen que los traen sus papás, pero la mayoría en camión. Y es exactamente este tema me interesa mucho porque una de nuestras principales participaciones cuando llegamos como representación estudiantil fue el tema de movilidad. Nosotros conseguimos a través de muchas gestiones con movilidad del municipio y educación una ruta directa para la primera ruta directa para nuestro instituto. Porque veíamos completamente que el tema de seguridad iba de la mano con el tema de movilidad. Veíamos que el tema estudiantil iba completamente con el tema de movilidad. Al hacerlo de esta manera, al tener una ruta directa, que iba de nuestro... Ay, perdonen, se activó un micrófono. Que iba de nuestra universidad a los paraderos de camión, evitaba que los estudiantes, de la oruga, evitaba que nuestros estudiantes se fueran caminando hasta el bulevar y eso evitaba que los asaltaran en ese trayecto, porque nuestros estudiantes son de escuela técnica y tenían computadoras y demás instrumentos. Lo que hace un solo camión a una sola entrada, a un solo lugar. La movilidad social es todo un tema fundamental porque ayuda al tema estudiantil, al tema social, al tema tecnológico, al tema industrial. Y lo pudimos constatar con este pequeño gran avance. Un solo camión en un solo horario podía ayudar a 1,000 estudiantes, solamente 1,000. Un solo camión, una sola ruta. ¿Ven lo importante que es este tema? Por eso la movilidad social es todo un tema importante, no solamente en el tema estudiantil, sino también en el tema del día a día. Mientras más camiones hayan, mientras más tecnología tengan, mejor avanzamos y mejor avanza nuestra sociedad como ciudad. Esa sería nuestra participación en un punto específico y personal que nos tocó a nosotros como representantes estudiantiles gestionar. Muchas gracias. Gracias, Omar. El tema aquí de la movilidad social, hay que distinguir, digamos, lo que es la movilidad urbana, digamos, que tiene que ver con el movimiento del transporte, y la movilidad social, que es, digamos, a lo que nos estamos refiriendo, que es como a la movilidad que se da de las personas en los diferentes estratos económicos, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente participación. Mayra, ¿con quién? Tenemos la intervención de José Misael Miranda Murayama, que es representante de Humani Mundial. Tenemos es estudiante de la licenciatura en Criminología y Criminalística de la Universidad de Humani Mundial. Ha realizado varias certificaciones en Derecho Laboral, Derechos Humanos de las Personas en Reclusión Penitenciaria, Prevención de la Tortura, y se ha desempeñado en el área de reclutamiento y selección de personal en diferentes empresas. Adelante, José, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Principalmente, gracias por esta invitación. Aquí, gracias
a Observatorio Ciudadano por permitirme mencionar o comentar y analizar un tema de suma importancia, ¿no? Vamos a comenzar primero con qué es la movilidad social, ¿no? Como ya nos lo había explicado el licenciado David, es el papel que cumple cada individuo dentro de un sistema económico. Este papel que cumple y cómo realiza su distribución socioeconómica, ¿no? Aquí hablamos de qué relación tiene con el sistema económico mexicano. Pues recordemos que el sistema económico mexicano es un sistema capitalista, ¿no? Cuyo objetivo es acumular riqueza utilizando el recurso humano. ¿Y qué es el recurso humano? Los empleos, las empresas, las personas obreras, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre qué es el objetivo del empleo. Como vemos, el objetivo del sistema capitalista mexicano es la acumulación de riqueza. ¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Es la acumulación de riqueza. Pero aquí en lo que nos proporciona el Boletín de Movilidad Social en el Mercado Laboral del municipio de León, comparativa con otros estados que nos proporcionó el Observatorio Ciudadano, en su página 3 y párrafo 4 menciona lo siguiente: las personas pueden acceder a un conjunto más amplio de experiencias vitales relacionadas con el cuidado personal, el cuidado de la salud, el derecho al esparcimiento y la educación, además de aumentar sus ingresos mensuales. Siguiente, por favor. Aquí yo concuerdo mucho que el objetivo de tener un empleo no es literalmente conseguir riqueza, sino es conseguir la dignidad humana. ¿Ok? Entonces, pero nos enfrentamos al siguiente problema: la perfecta cuna para la criminalidad. Aquí yo estoy hablándolo desde una perspectiva criminológica, en donde nos enfrentamos de que las empresas privadas se aprovechan del movimiento social y de esta vulnerabilidad del sistema jurídico del Estado en competir, por ejemplo, el outsourcing, donde se han cometido faltas a los derechos humanos desde el ámbito laboral, no brindar seguro social, evasión de pagos obreros patronales, altas en el IMSS con diferente sueldo, discriminación, racismo, sueldos bajos, jornadas laborales superiores a los que marca la ley, firmar hojas en blanco. Son tan solo algunas de que yo mi trayectoria he logrado identificar, en mi trayectoria laboral, he logrado identificar que se cometen estas faltas a los derechos humanos. Siguiente, por favor. Así que aquí hablamos que la responsabilidad del Estado es asegurar los derechos humanos. No es de las empresas privadas. No sé si aquí les voy a tener que comentar, y durante mi trayecto en el área de reclutamiento y selección, siendo supervisor de una empresa que apoyaba en San José de Iturbide, ahí nos llegaba a ocurrir mucho que esta responsabilidad recaía sobre la empresa totalmente, cuando el Estado es el encargado de brindar este derecho humano que es la salud. Y esta responsabilidad caía directamente a la empresa privada. Así que, como puse en el texto, salvaguardar los derechos humanos es responsabilidad del Estado. Sin embargo, la responsabilidad de crear esta dignidad humana dentro de las áreas del trabajo son las empresas privadas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Así que es muy necesario crear una política pública que sea enfocada a esta área de la prevención de la criminalidad dentro de empresas privadas para salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores. Las empresas, aprovechándose de la vulnerabilidad sistemática jurídica del Estado, faltan a los derechos humanos, creándose unas cunas adecuadas para la criminalidad. ¿Ok? Así que aquí podemos ver estadísticas básicas. Sí, adelante, Mayra. Gracias. Aquí podemos ver estadísticas que el 31 de mayo el IMSS reportó que 7.900.049 personas están dadas de alta con servicios médicos del IMSS, pero sin embargo, el INEGI nos proporciona estadísticas de que 55.9 millones están actualmente económicamente activas. Vemos una diferencia total y abismal a nivel nacional de personas que no tienen acceso a la salud y están activas económicamente. ¿Ok? Así que yo termino mi palabra y mi participación. Aquí podemos ver la población económicamente activa de las estadísticas de INEGI. Yo termino mi participación diciendo lo siguiente: no se pueden hacer cambios individuales si no hay cambios sistemáticos. Tenemos que hacer un cambio sistemático utilizando nuestras herramientas, que son las políticas públicas, para poder prevenir esta criminalidad dentro de las empresas. Muchas gracias. Les agradezco por la participación y la invitación, Observatorio Ciudadano. Gracias.
Gracias, muchas gracias por recordarnos estos aspectos. Es decir, esta idea que me parece central, que decías, el objetivo final de las empresas, pues tiene que ser las personas, ¿no? Es decir, no nada más es la generación de riqueza, sino ofrecer a las personas espacios para su desarrollo con dignidad. Muchas gracias. Le damos la palabra a Mayra Guadalupe Flores, representante de la Universidad del Bajío. Pasamos a la siguiente. Mayra es estudiante de Ingeniería en Tecnologías y Soluciones de Negocios en la Universidad de La Salle Bajío. Ha sido voluntaria en diferentes asociaciones civiles, concursante de física en el Centro de Investigación y Óptica, participante en proyectos sociales, ambientales y ecológicos, y labora actualmente en el área de la construcción. Bienvenida, Mayra, tienes el uso de la voz. Sí, muchísimas gracias. Pues primero que nada, agradecer el espacio. Yo creo que es muy importante tener este tipo de mesas de análisis donde se dan estas problemáticas sociales que pues nos conciernen a todos. Y pues primero empezar a ver qué es la movilidad social. La movilidad social tiene varios factores, ¿no? Tenemos la inclusión, el acceso a la educación, el acceso al sector salud por parte del trabajo, que era con lo que yo concuerdo con mi compañero, de que prácticamente sí hay muchas personas que están trabajando, pero no se le está dignificando de la forma en la que debería de ser. La pandemia de COVID pues ha venido a mostrar más esta problemática y hacernos ver cómo tenemos diferentes privilegios y diferentes herramientas para evolucionar como personas. Si gustas cambiarle, por favor. El origen de la movilidad social pues viene desde la cuna, ¿no? De cómo, en qué tipo de sociedad naces, en qué estatus social te involucras para tener este tipo de herramientas. Actualmente en León tenemos 669.307 casos de pobreza, lo cual nos indica que estas personas están teniendo las herramientas suficientes para evolucionar y para tener un mejor futuro, ¿no? Y esto es preocupante para las generaciones que siguen de nosotros. Siguiente, por favor. La movilidad social pues la podemos ver en los quintiles, que era lo que nos indicaba el señor David. Tenemos estos quintiles, esta división en cuestión de nuestro ámbito socioeconómico. Siguiente, por favor. Y tenemos 4 indicadores, los cuales tenemos que estar cuidando y monitoreando constantemente, como lo es el acceso a la salud pública, el acceso a una capacitación laboral, es decir, tener un desarrollo durante tu trabajo, tener esa oportunidad de cambiar de quintil con mayor facilidad y qué tanto te puedes mantener en un quintil, hablando de los superiores. La siguiente, por favor. Tenemos 2 áreas de oportunidad. Creo que el ahorro es una de las principales que nos pueden ayudar. El 40% de los mexicanos no ahorra de forma formal, es decir, aquí tenemos un problema en términos financieros de inflación, y el 20% de los mexicanos no ahorra, entonces aquí hay una falta de confianza en las instituciones públicas para realizar el ahorro. Y la informalidad laboral, que prácticamente es lo más preocupante en Guanajuato, ya que el 50.4% de los empleos están en la informalidad. Entonces, mi propuesta como tal es impulsar a estos comercios que se metan al régimen legal y pues tengan la oportunidad de darle los beneficios básicos que nos aporta la Ley Federal del Trabajo para tener un trabajo digno. Siguiente, por favor. Como les decía, es trabajar de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generar un subsidio para estos impuestos básicos, que es la EMA, la EVA y el 2% sobre nómina, para que las empresas se impulsen a decir, voy a tener esta parte de darme de alta y poder ofrecerles a mis trabajadores un trabajo digno, ¿no? Además de presentar como una evidencia de que se está llevando un plan de seguimiento, un plan de crecimiento en la empresa, y también tienen que fomentarles el ahorro. Siguiente. Pues bueno, como conclusión, creo que es una problemática que nos abarca a todos, creo que es algo muy importante y es algo que tenemos que tomar en cuenta a diario, ¿no? Es una cuestión de todos, desde mi punto profesional, desde mi punto
educativo, yo tengo que empezar a poner ese granito de arena para que el trabajo nos dignifique a todos por igual y se nos ofrezcan las mismas herramientas y tener mejores futuros todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Como bien dices, el tema de la informalidad, y no solamente como de las pequeñas empresas informales, sino incluso de grandes empresas que simulan contrataciones, que dan de alta a los trabajadores con el salario mínimo, aunque estén pagando más para pagar menos seguro social, etcétera. Es un tema grave que además incide en otros problemas, ¿no? Como en la gente que no tiene acceso al Infonavit, pues no puede tener acceso a la vivienda digna, en fin, ¿no? Son problemas que están vinculados ahí. Muchísimas gracias, Mayra. Y pasamos entonces ahora al doctor Leonardo Pérez Mayén, que acude como representante del Instituto Tecnológico de León. Él es profesor en la carrera de Bionanotecnología de la Ibero, del Campus León. Es jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico de León. Está enfocado en la generación de soluciones nanotecnológicas bajo pedido para aplicaciones industriales y biomédicas. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Ya logré entrar a la oficina, entonces comenzamos con este tema. Qué bueno, qué bueno. Lámina. Aquí hay un mapa que lo tomé del informe de movilidad social del 2019 y está regionalizado en la base de datos RU-EMOVI de 2017. A nosotros nos compete la región centro del país, que está marcada en este caso con color gris claro. Y este mapa es un estudio de cómo es la movilidad social en diferentes zonas del país. Avanzamos, por favor. Aquí yo puse los datos que me saltaron más, o que creo que son más significativos para poder combatir este rezago en movilidad social que tenemos en Guanajuato. Basándonos en la región centro, aquí nos menciona un porcentaje que solamente el 9% de las personas que sus padres no tuvieron estudios profesionales lo logran tener. En este caso, el 68% de personas o de habitantes con ciudadanos de León, Guanajuato, el 68% de ellos permanecen en su nivel de educación que tenían anteriormente, ¿no? Y solamente el 9% de las personas que sus padres solamente tuvieron primaria o secundaria logran salir de ese nivel de educación. Y es algo que pues es significativamente importante, ya que una educación es base para que podamos tener un avance en esta movilidad social. Si avanzamos, por favor. Gracias. Ahora, aquí hay algo también importante y que llama la atención. En color naranja dice personas que nacieron en hogares del grupo más bajo, que se quedaron en la misma posición. En el centro tenemos que el 40% de todas las personas que nacen en un estatus bajo se mantienen en un estatus bajo. Y solamente el 5% a los datos del 2019, antes del COVID, tenía un incremento o una mejora en su calidad de vida o del cuadril que estaba categorizado. Ahora, esto si lo sumamos a las condiciones actuales de pandemia que tenemos, va a verse afectado seriamente este número. Actualmente tengo entendido que estamos en un 2.5 o 3% de movilidad social. Hemos tenido un decremento de esa movilidad. Avanzamos, por favor. Y aquí, esta es algo que me llamó la atención, que estaba también establecido y estudiado. De esa movilidad que tenemos marcada anteriormente, que era alrededor del 5% o 9% en educación, hemos tenido en el 2019 un decremento. Hemos bajado de nivel superior a nivel inferior y en la región centro estamos marcando un 2%. Esto quiere decir que si teníamos un incremento del 3 y una reducción del 2, nuestra tasa real de gente que se mueve de un estatus social mejor es de un 1%, y eso es realmente alarmante, porque quiere decir que nuestro avance es casi nulo. Estamos hablando, como mencionaba David hace un momento, de que no son 3 de cada 100, es 1 de cada 100 los que logran tener una mejor condición de vida educacional o de ingreso económico. Y eso es algo que debemos tener mucho en cuenta para las propuestas que los candidatos presenten, o incluso los que están actualmente aún, que tienen todavía
la facultad de hacer cambios, comenzar a hacer algún cambio significativo y mejorar esas condiciones que tenemos. Ahora, si esto le sumamos la pandemia o el COVID, va a ser una condición tremendamente alarmante. Para concluir, yo tomé este mapa de un análisis que hizo Coneval también, y números que leí en el AM del 22 de noviembre del 2020, que dice así: la pandemia de COVID-19 incrementa la crisis económica, por tanto, la pobreza. León cuenta con 669,307 personas en pobreza por ingreso. ¿Qué significa pobreza por ingreso? Que son personas que perdieron el trabajo, perdieron su forma de obtener alguna remuneración y se encuentran en este momento en condiciones de cero ingresos como familia o como individuos. Eso es algo alarmante, y aquí hay un mapa que se establece en Coneval en los polígonos de pobreza en León, Guanajuato. Tenemos en rojo las zonas más críticas, que sería hacia Las Joyas o San Francisco, lugares que ahora tienen una pobreza media, que sería Castillos y Medina, y lugares con pobreza, que son Piletas y Jacinto López. Esos serían nuestros números locales, haciendo un mapa local en las condiciones que tenemos actualmente. Y si hacemos análisis de números tristes y duros, probablemente solamente el 1% tenga un incremento de mejor calidad de vida, y tenemos una cantidad de 669,307 personas que no tienen un ingreso en este momento. Esos son los números, y creo que no se me ocurre en este momento una posible solución, ya que estamos en una condición de crisis sanitaria, crisis económica, crisis de movilidad social, crisis educativa. Ha habido en las escuelas una disminución de las matrículas. En el TEC tenemos ese fenómeno, en todas las escuelas debe haber ese fenómeno, no es algo particularizado. Y bueno, esto lo ponemos sobre la mesa: qué acciones pueden proponer para combatir esto y qué alternativas tenemos para combatir estos rezagos que son muy graves y significativos. Esa sería mi participación. Agradezco por el espacio. Le doy la palabra a David. Muchas gracias, doctor Leonardo. Parece que tocas un punto que también es muy importante, que el tema de la educación, que no está siendo una educación igualadora, ¿no? Es decir, la educación, en lugar de ser un factor de movilidad y que nos esté ayudando a disminuir la inequidad, parece, y especialmente como lo dices ahorita en la pandemia, que se convierte en un factor que genera todavía una brecha mayor en la sociedad. Pues muchísimas gracias. Pasamos a nuestra siguiente expositora. La licenciada Claudia Fonseca es investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es licenciada en Economía por la Universidad de Guanajuato, especialista en divulgación de la economía por el Museo Interactivo de Economía. Desde el 2010 colabora en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias dentro del programa de movilidad social, donde coordina la encuesta ESRU de movilidad social en México y el programa de becarios del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Antes de dar la palabra a Claudia, quiero decir que desde hace ya varios meses o años, ya no me acuerdo, Mayra, el observatorio entró en una relación estrecha con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, justamente para que el centro nos apoyara en este seguimiento de la movilidad social en León. Y tengo que decir, digamos, que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias pues es una institución que tiene un gran prestigio, que tiene mucho rigor académico y que ha ayudado mucho a posicionar el tema de la movilidad social en nuestro país. Dicho lo cual, pues le doy la palabra a la licenciada Claudia Fonseca para que nos haga una exposición desde su experiencia de trabajo. Muchas gracias, David. Buenos días a todos y muchas gracias al Observatorio Ciudadano de León de nuevo por invitarnos y sobre todo por generar estos espacios de diálogo. Voy a compartir una presentación muy pequeñita como guía. Bueno, creo que este es un diagrama que usamos en un informe en 2018
en donde al final el tema de movilidad social es muy rico y es muy vasto porque lo puedes abordar desde diferentes dimensiones. Y al escuchar cada una de sus participaciones, pues justo refleja eso, ¿no? Las diferentes aristas, los diferentes aspectos que involucran el tema de movilidad social. Y además el tema de movilidad social o medir la movilidad social en México por su relación con la pobreza y con la desigualdad, pues le genera un rostro a estos datos estructurales, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que se mantienen en pobreza? O si en una generación cierta población estaba en pobreza o en desigualdad, si a la siguiente generación son las mismas o se va moviendo, ¿no? De ahí el término de movilidad. Pero su apellido, al ponerle movilidad social, se está refiriendo a esta parte estructural en el conjunto de una sociedad desde diferentes aspectos socioeconómicos. Algo importante en el impulso de la movilidad social es la igualdad de oportunidades, que se ha mencionado en las diferentes ponencias, y el igualar oportunidades y no igualar resultados, que es algo distinto, ¿no? Sino igualar las oportunidades que las personas podamos tener, están involucradas con estas dimensiones que aquí de manera muy sintética las ponemos, pero que hay otros temas transversales, ¿no? Por ejemplo, el tema de género, por ahí mencionaban el tema de discriminación, ¿no? Todos estos son transversales a estos grandes temas, ¿no? Está, por supuesto, el tema de educación. El tema de educación tendría que ser una avenida de movilidad social, ¿no? Que impulsara la movilidad social. Si tiene fallas en la educación, en cómo está la estructura, en el sistema educativo, pues no logra cumplir como con este efecto igualador de las oportunidades. Y cada uno de los elementos que están aquí, ¿no? La inclusión financiera, alguien por ahí mencionaba lo del ahorro, ¿no? Y entonces nos podemos poner a pensar qué tanto las personas de diferentes contextos socioeconómicos, de diferentes orígenes socioeconómicos, tienen acceso a una cuenta de ahorro, por ejemplo. Suponiendo que puedan tener el dinero, ¿no? Para ahorrar algo, pero incluso el mecanismo, ¿no? Esa cuenta de ahorro o un espacio, ¿no? Que le permita acceder al sistema financiero. El mercado laboral, eso es algo también muy, muy importante. Eso casi lo tengo al final de la última lámina, pero me gustaría desde aquí decirlo, que en el CEI un aspecto que valoramos mucho es que los derechos de la seguridad social, ¿no? Que te brinda un empleo formal, esos derechos deben ser para las personas y no para el puesto de trabajo. Entonces esos derechos deben de seguir a las personas y no cortarse, limitarse ante la pérdida de un empleo, por ejemplo, ¿no? Y tiene que haber muchísima mayor flexibilidad en los mercados laborales. Y un punto central también es la protección social. Justo en este tema de pandemia nos damos cuenta, ¿no? Ante un choque adverso, ante un choque tan fuerte como es el de la pandemia, que involucra tanto un tema sanitario, un tema de servicio a la salud, un tema económico de empleo, justo te das más cuenta que esta protección social tendría que ser universal para toda la población en México para resguardarlos de estos choques, ¿no? Entonces el conjunto de todos estos engranes, como aquí está, pues, y que funcionan de manera correcta, impulsa la igualdad de oportunidades, y esta igualdad de oportunidades pues se va a reflejar en una mayor movilidad social. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, son muy importantes porque estamos hablando de las circunstancias, ¿no? Cuando hay desigualdad de oportunidades, cuando no todos tenemos las mismas oportunidades, se está reflejando ahí desigualdad de circunstancias que no tenemos en nuestro control, como por ejemplo el origen socioeconómico, que es una de las medidas básicas de movilidad social, ¿no? ¿Qué tanto pesa, qué tanto determina en el destino de las personas el origen socioeconómico? Y al final ese es un aspecto que no está en el control de las personas, en donde nacen, ¿no? O en qué región del país nacen,
que ahí está relacionado con el servicio, el tipo de servicios que puedas tener, el nivel educativo de tus padres, el color de tu piel, tu género, tu orientación sexual. Digamos que todos estos aspectos o circunstancias de origen que no están en el control se van a reflejar en desigualdades de oportunidades y estos a su vez en una baja movilidad social. Y en México, pues hay una baja igualdad de oportunidades y se refleja también en una baja movilidad social. En la región centro, como bien mencionaban, está el estado de Guanajuato, y este mapita lo que nos está mostrando es, bueno, las personas que partieron del grupo socioeconómico más bajo, hablaban por ahí de los quintiles, entonces pensamos en esos 5 grupos, del menor al mayor. Entonces los que nacieron, que parten de un hogar del quintil 1, del quintil 2, en su vida adulta, hacia en qué quintil alcanzan, ¿no? ¿Qué grupo socioeconómico alcanzan? Y entonces el 68% de la población en la región centro permanece en una condición de pobreza, es decir, que se mantienen en los quintiles 1 o 2. Y este es un dato estructural, por eso les mencionaba al principio, que te da un poco más de rostro, ¿no? a un tema como el de pobreza, de esta persistencia intergeneracional en la desigualdad o la persistencia intergeneracional en la pobreza. Y la desigualdad de oportunidades también juega un rol importante en la desigualdad de resultados. Por ejemplo, la desigualdad económica, ¿no? Mencionaban la desigualdad de ingresos. Si se lo imaginaban como en una carrera de relevos, ¿no? Por ahí luego hay imágenes de una familia que parte en una posición, otra familia parte en otra posición. Entonces, como una analogía para decir cómo las oportunidades se están distribuyendo de manera distinta, pero no solo eso, intergeneracionalmente, esas desigualdades de oportunidad posteriormente incrementan la brecha de desigualdad de resultados. Y luego esa desigualdad de resultados a las siguientes generaciones, pues incrementa la desigualdad de oportunidades, ¿no? De manera prospectiva. Entonces es por eso muy importante el ver esta desigualdad de oportunidades, cómo poderla aminorar para que tenga un impacto en la movilidad social. Y es ahí donde pues viene la parte de políticas públicas, la intervención del Estado, ¿no? Cómo igualar esas oportunidades. Y si recordamos el diagrama con los engranes, pues es al menos en esos aspectos en donde las políticas públicas se tendrían que centrar, ¿no? Y que si bien hay una parte individual, por ahí me gustó mucho alguien que dijo eso, no solo es una acción individual, ¿no? Es una acción estructural. Y claro que también hay una parte de desigualdad de esfuerzo, ¿no? La desigualdad de resultados tiene 2 componentes, la desigualdad de esfuerzo, ¿no? Lo que cada uno hagamos, y la desigualdad de circunstancias o de oportunidades. Entonces vamos a dejar un poquito de un lado la desigualdad de esfuerzo, lo que hagamos cada uno, y entonces vamos a igualar esta parte que no está en el control de las personas y que se puede emparejar, ¿no? En estos puntos de partida con la acción de las políticas públicas para impulsar la igualdad de oportunidades, y eso se refleja en una mayor movilidad social. Y yo me quiero centrar en la parte de la protección social universal, como les mencionaba al principio, porque en este contexto se refuerza, ¿no? Todavía muchísimo más la necesidad de la universalidad de los derechos, y específicamente en un sistema de cuidados. Este sistema de cuidados no solo tiene que ver con la parte de la atención, ¿no? A la población infantil, que luego es lo que rápidamente podemos asociar, que si bien es algo importante, ¿no? Porque la etapa inicial, eso también es algo súper bueno cuando analizas el tema de movilidad social, de ver como un ciclo de vida en las personas, ¿no? Y entonces cada una de ellas vas viendo cómo es importante, y esta etapa inicial es fundamental, ¿no? Entonces este sistema de cuidados tiene que involucrar la parte de estancias, de guarderías, y como les mencionaba, ese derecho no solo es a un puesto de trabajo. Yo por tener un puesto de trabajo tengo acceso a eso, sino las personas tienen que poseer esos derechos, ¿no? La población es quien tiene que tenerlos. Y además de la población infantil está la población adulta,
¿no? La población adulta y la población con alguna discapacidad. Porque este sistema de cuidados pues tiene un multipropósito, ¿no? Por un lado, esta parte del ciclo de vida ayuda, ¿no? a igualar oportunidades, pero al mismo tiempo va generando, por ejemplo, mayores inserción laboral de las mujeres, ¿no? Al equilibrar las cargas de trabajo. Y otro aspecto fundamental son los derechos de las personas cuidadoras, ¿no? Eso es algo muy importante porque también se limitan sus opciones de movilidad social, que generalmente eso se resuelve pues, en una estructura interna en las familias. Y finalmente, como les mencionaba al principio, pues esta flexibilidad en el mercado laboral. Igual la pandemia nos ha mostrado eso, ¿no? Que los mercados laborales tienen que ser más flexibles y son las personas quienes tienen que aportar los derechos. Y hasta ahí sería mi intervención. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Nos das como una visión muy completa. Me parece muy importante resaltar esta idea de la protección universal. El Estado mexicano, digamos, no sé si desde los años 40 más o menos, para resolver el tema de la protección de la salud, etcétera, ideó este sistema que a los mexicanos nos parece muy natural y que es que el servicio de salud y de vivienda y todos estos derechos, digamos, de las personas, agenciarlos, digamos, a las empresas, ¿no? De tal manera que fueran las empresas las que pagaran el seguro social, que así le llamamos, y por el lado del Estado, pues a través del ISSSTE, ¿no? Pero el gran problema es que entonces supeditó un derecho humano, que es un derecho humano fundamental de todas las personas, lo supeditó a la forma de empleo que tienen las personas. Y entonces ya deja de ser un derecho al que pareciera que todos tienen derecho. Y en la práctica vemos los que tenemos cercanía, digamos, con las colonias, con estos polígonos que nos mostraba Leonardo, pues que el acceso a la salud de las personas que no tienen seguro social y no tienen ISSSTE, pues es de una calidad mucho, mucho menor, es muy precaria y que además no tienen acceso a otros aspectos de la seguridad social como la vivienda, como la pensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo ir trabajando, ir llegando a una cobertura universal de salud y de vivienda. Muchísimas gracias, Claudia. Y también me gustaría resaltar, también antes de pasar como a los asuntos, a un diálogo general, lo que mencionaste, que me parece muy importante, que son los derechos de las personas que trabajan en los hogares, a las cuidadoras, etcétera. Porque también a veces pensamos, no, pues es que son las empresas, etcétera, pero muchas veces todos, incluso en el nivel doméstico, tenemos responsabilidades, tenemos gentes que trabajan para nosotros y muchas veces no estamos tampoco respetando sus derechos. Pues tenemos ahorita un espacio para preguntas, para respuestas de nuestros panelistas. No sé si hubiera del lado de la prensa o incluso de ustedes mismos, panelistas, si quisieran completar alguna cuestión, si lo que dijeron los compañeros les suscita como algunas ganas de responder o de ampliar algo que se haya quedado en el tintero. ¿Alguien de la prensa que quiera hacer uso de la voz? Aprovechando ahorita el espacio, Claudia, yo no sé si tú nos pudieras ampliar un poquito en la idea del distintivo de movilidad social que están promoviendo en las empresas, que es me parece que es un instrumento para fomentar esta participación de las empresas que asuman esta responsabilidad. ¿Nos podrías platicar un poquito de esta idea del SEI?
Claro, claro, con mucho gusto. Sí, el SEI desde hace ya un par de años empezó con el diseño de un distintivo que se llama Empresa Promotora de Movilidad Social. En el SEI tenemos varios programas, ¿no? Hay como un núcleo importante que es la parte de generación de información primaria con la encuesta, la investigación, la publicación de los reportes, ¿no? La divulgación. Y luego por ahí tenemos un proyecto con jóvenes, como para esta parte, digamos, sí, de toma de decisiones, ¿no? También hay, yo creo que eso es lo valioso también de ver siempre las cosas de manera integral. Entonces tenemos esta parte con los jóvenes para llamarlos como a la acción, a la toma de decisiones. Y en los reportes y demás, pues es mucho la acción pública, ¿no? Que estamos haciendo al mostrar la información y digamos que teníamos un pendiente ahí que era la acción privada, ¿no? Qué proponer, qué ideas bajar o aterrizar para la acción privada a través de las empresas, y es donde nace el distintivo de empresa promotora de movilidad social. En lo que se basa es en que en las empresas, a través de los recursos humanos, ¿no? de las áreas del proceso de recursos humanos, lo que tiene que ver con la captación, la retención de talento y la trayectoria que tienen las personas dentro de las empresas, que manejen dos ejes centrales, que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Que tiene ahí puntos importantes, diferentes aristas, como por ejemplo el momento de contratar, considerar que todas las personas a las que tú estás solicitando tengan igualdad de oportunidades para acceder a ese puesto, ¿no? Igual en la forma en la que se está capacitando a las personas y la forma en la que están dentro de la empresa moviéndose. Entonces es como llevarlo de un área macro, ¿no? Hablando a nivel país, a llevarlo pues a una esfera, por decirlo entre comillas, micro, adentro de la empresa, en donde haya estos ejes que van marcando los recursos humanos dentro de las empresas. Y entonces al promover una mayor movilidad social, tanto en el acceso de las personas a los puestos de trabajo, a la permanencia, a la capacitación, al crecimiento, es un elemento para impulsar la movilidad social de la población. Muchas gracias, Claudia. No sé si hubiera algunas otras preguntas, dudas, comentarios de nuestros panelistas. En la cuestión de que nos comentaba Claudia de la parte Está un poco bajo el micrófono, Mayra, no sé por qué. Suenas muy quedito. ¿Ya se escucha un poquito más? Creo que estoy un poquito Sí. lejos. Ok. No, pues nada más para decir que también creo que es fundamental que desde la niñez se les fomente un conocimiento financiero a los niños. O sea, desde la escuela tenemos que empezar también a apoyar esta parte de que conozcan cómo manejar sus ingresos, cómo pues tienen que estar cuidando esta parte para tener más, no es aprovecharlo y decir, solamente voy a tener el trabajo y ya, no voy a cuidar mis ingresos para invertirlos en algo que me vaya a servir en un futuro, ¿no? Gracias, Mayra. Pues muy bien, sí, Claudia. Sí, si me permites, bueno, aprovechando el foro, Sí. todavía no sale nuestra convocatoria, pero yo me imagino que ya el próximo mes va a salir. En el SEI, parte de la divulgación que hacemos es que cada vez organizamos una escuela de verano sobre movilidad social.
Siempre la habíamos hecho obviamente en físico en la Ciudad de México, otorgábamos algunas becas para que asistieran, pero desde el año pasado, pues bueno, migramos a la modalidad virtual. Entonces, pues los invito, ¿no? a que participen en la escuela de verano. Son varias ponencias y sesiones. Y creo que es un buen espacio, sobre todo el año pasado, gratamente, a través de este tema virtual, pues pudimos llegar a muchas más personas, no solo de la Ciudad de México y de Guanajuato y de Puebla, que son como los espacios donde tenemos como más foro, sino de diferentes entidades. Y entonces la dinámica del grupo que se genera, ¿no? La conversación entre distintos jóvenes, pues es muy valiosa e interesante. Entonces los invito a que cuando salga la convocatoria, igual cuando salga se la pasamos al Observatorio Ciudadano de León para que puedan participar. Más o menos, ¿cuál es el esquema del taller? Ajá. ¿Cuántas horas? General, son alrededor de 3 días, no son las horas seguidas, ¿no? Tenemos como en promedio como 4 sesiones por día. Y las sesiones, algunos son talleres y otros son paneles de discusión y algunas conferencias individuales, ¿no? Y entonces ahí los participantes pues les vamos como dando todo el material que se va generando de las ponencias. Ok. Y es especialmente para jóvenes. No, es para todo, cualquier interesado, ¿no? Pero me refiero aquí a los jóvenes porque los veo. Porque nos ves jóvenes a Exacto. todos. Sí, no, pero está enfocada sobre todo para estudiantes de licenciatura, maestría, ¿no? Pero generalmente es quienes más han asistido, ya vamos por la edición 12, pero también es todas las personas que están interesadas en el tema. Porque sí es, digamos, como algo académico, ¿no? Sí. Pues sí, con mucho gusto desde el observatorio lo difundimos, Claudia. Muchas gracias. Pues bien, pues muchísimas gracias a todos, a todas por su participación, por su presencia. Estamos en contacto. El observatorio sigue trabajando este tema de la movilidad social. Estará continuamente emitiendo análisis sobre la situación de la movilidad social en León para que estén al pendiente y pues que vayamos contribuyendo en lo que se pueda. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias especialmente a Mayra, a Irazú, al observatorio por la coordinación de este asunto. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por el apoyo. Que tengan muy bonita tarde. Gracias a todos, excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Hello.